Seminario, Salud y Felicidad. Pues estoy muy contento en esta mañana en ver la iglesia llena. Me da mucho gusto. Doy gracias a Dios nuevamente por el privilegio de haber estado aquí con ustedes toda esta semana. Y para los que no estuvieron aquí, quiero dar un pequeño repaso de lo que hemos visto durante esta semana. El sábado pasado dimos la introducción en cuanto a este tema tan importante de la salud. Y quiero decirles que en realidad, bueno,
Tenemos un dicho en inglés que dice, the devil doesn't care if you're upstream or downstream as long as you're extreme. El diablo, a él no le importa si estás arriba o abajo con que estés en algún extremo. ¿Sí? Y tenemos que tener mucho cuidado, porque en el área de la salud, muchas veces cuando agarramos una onda, tendemos a irnos a un extremo, ¿verdad? Y el diablo le gusta instigarnos a que vayamos a algún extremo. Y quiero, pues, juntamente con el mensaje de salud que les he traído, traerles esa amonestación de cuidarnos en no ir a un extremo. Yo he conocido personas que dicen que debemos de comer solamente fruta cruda, nada más. Pero los que estuvieron el miércoles de noche escucharon cómo es que Dios nos ha dado una amplia colección de alimentos del cual podemos elegir nuestra nutrición. No debemos de ser cerrados en una sola cosa, ¿verdad? Y entonces, el sábado pasado dimos la introducción, dimos la explicación de qué es la enfermedad. Luego el sábado en la tarde hablamos del aire puro, la importancia de respirar profundamente y de la buena ventilación de nuestras casas. Hablamos luego acerca de la luz solar y sus beneficios como tratamiento, cómo puede ayudarnos a tener mejor salud. Y también hablamos de el uso del agua, tanto interiormente como exteriormente. La importancia de tomar suficiente agua. La mayoría de personas toman cualquier cosa excepto agua. Y eso nos hace mucha falta. Necesitamos aprender. Si una planta lo regara con Coca-Cola, ¿podría crecer? Yo creo que no. Así que tampoco podemos nosotros vivir si tomamos esas sustancias. Necesitamos lo que necesita la planta. Luego hablamos de la importancia del ejercicio, de ese don tan grande que Dios nos ha dado de la voluntad. Recuerdan que de nuestra voluntad depende todas las decisiones que nosotros hacemos. Y Dios nos ha dado la voluntad para elegir y ejercer lo que elegimos. Pero que permitamos que nuestras voluntades sean transformadas por medio de Cristo Jesús, por medio de su sacrificio y regenerados por su santa palabra y el Espíritu Santo. Y entonces podremos saber que las elecciones que hacemos estén de acuerdo con esa voluntad divina. Luego hablamos del ejercicio, la importancia de tener una rutina diaria. Si es posible, a lo menos 30 minutos diarios de ejercicio, aunque sea una caminata. Pero deberíamos de dedicar, así como dedicamos tiempo para comer, también necesitamos dedicar tiempo al ejercicio. Luego el miércoles de noche, como mencioné, hablamos acerca de la dieta original. Y hay 5 categorías básicas de alimentos que Dios nos ha dado, que vienen siendo frutas, verduras, cereales integrales, en su estado lo más natural posible, semillas y nueces crudas, no fritos con sal y chile. Y por último, las leguminosas. Si nosotros escogemos nuestra alimentación de esas 5 categorías, vamos a tener una mejor vigor y salud que si comemos otros alimentos más procesados o fritos o de origen animal. Luego anoche el tema fue del descanso, de la importancia de acostarnos temprano y levantarnos temprano, ¿verdad? Y recuerden que les dije de la cena. La cena se almacena, ¿ok? Recuerden eso, es mejor desayunar bien, comer bien después del mediodía y ya no cenar, o cenar solamente fruta, ¿verdad? Muchas veces hay fruta de estación, por ejemplo, cuando es época de sandía, qué maravillosa cena comerse unas tajadas de sandía, ¿verdad? O del melón, o de mango, naranja, dependiendo de la fruta de la estación. En el tiempo de frío se antoja algo calientito, un tecito o un postum. ¿Cuántos conocen el postum? Sí, el postum es un sustituto de café que es hecho con trigo.
Y es muy saludable y bastante sabroso también, especialmente cuando se hace con leche soya silk y tantita miel de abeja. Es una bebida rica que se puede tomar en las tardes durante el invierno cuando hace frío, ¿cierto? Muy bien. Habiendo hablado de cada una de estas cosas, no podríamos terminar este seminario sin hablar de la confianza en Dios y de sus promesas. ¿Sí? ¿Qué les parece esa foto? ¿Ese bebé tiene alguna preocupación? ¿Está desconfiado? Él está perfectamente confiado en su padre. Allí feliz en la mano de su papá. No tiene ninguna preocupación. Y el Señor Jesucristo nos dijo, a menos que se hagan como niños pequeños, en cuanto a la confianza en el Padre, no podremos entrar en el reino del cielo. Así que ese es un ejemplo de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que aprendemos a ponernos en sus manos enteramente y que permitamos que Él nos carga, ¿verdad? Muchas veces nosotros tratamos de hacer las cosas de nuestra manera de hacerlos. Y en el librito Discurso Maestro de Jesucristo hay una cita que dice que cuando nosotros tomamos en nuestras manos para hacer las cosas de acuerdo como pensamos deben de ser, estamos haciendo la obra del diablo. Ese nada más. Estamos permitiendo, porque es lo que el diablo quiso desde el principio. Él quería ser como Dios, Él quería ser Dios. Y cuando nosotros tomamos las cosas en nuestras manos para hacerlos a la manera que creemos que es lo correcto, en Proverbios dice, hay un camino que parece correcto al hombre, pero el fin de ese camino es destrucción. Ahora, yo sé, hermanos, lo que les he presentado en esta semana no es algo fácil. No es fácil. Cristo dice que el camino a la destrucción es el camino de facilidad. Ese es el camino fácil y muchos son los que andan en ese camino. Pero ¿qué del camino a la vida eterna? Primeramente es una puerta estrecha, dice. Y además es un camino empinado. Y pocos son los que lo escogen. ¿Sí? Es una elección intelectual que nosotros tenemos que hacer. Pero luego tenemos que rendir la voluntad a Él para que Él nos transforme. ¿Sí? Porque muchas personas hacen una elección intelectual, pero todavía lo quieren hacer de acuerdo con su voluntad. Sí. Entonces vamos a ver acerca de la confianza en Dios y en sus promesas. Aquí en Hebreos 4, 14 al 16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bendecido sea el nombre de Dios. Tenemos a uno delante de Él que comprende nuestras dificultades y nuestras pruebas. Y podemos llegar, así como ese bebé, a su papá. Así podemos llegar y decirle, papacito, aquí estoy, necesito tu ayuda. Y podemos confiar en que Él nos va a ayudar. Ahora, hay un contraste muy interesante en Jeremías que dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Y el contraste es bendito el hombre o el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Aquí vemos los dos caminos. Y en muchos lugares en la Biblia Dios muestra los dos caminos y nos dice, eligen. Y tenemos un dicho que
en inglés que dice, you can take the horse to the water, but you can't make him drink. Puedes llevar el caballo al agua, pero no lo puedes hacer beber. Y me hace recordar cuando éramos chamacos, anoche platiqué un poquito acerca de algunos caballos que teníamos, pero teníamos una yegua, que qué barbaridad. Cuando era hora de llevarlos a beber, había una laguna detrás del establo, y había veces en vez de cargar cubetas de agua, agarramos cada caballo, los llevábamos y bebían y los regresábamos. Pero hay que entender, había nieve y con un hacha teníamos que abrir un hueco a través del hielo para que pudieran beber. Y entonces la mayoría de los caballos todos iban, tomaban y regresaban. Pero esa yegua, cuando íbamos a mitad de camino, como que le daba miedo del frío y daba vuelta y se regresaba. Y cuando ya iba entrando al estado, daba vuelta otra vez que quería ir a tomar agua. Cuando llegaba ahí, llenaba la boca y se quedaba ahí con la boca llena de agua. Y nosotros desesperados porque estaba bien frío y queríamos terminar. Como no bebía, decíamos, bueno, véngase. Y nos empezamos de vuelta hacia el establo y a mitad de camino nos echaba todo el agua sobre las manos y los brazos. Y luego daba la vuelta y que quería regresar a tomar agua otra vez. Bueno, era una lucha. A veces así nos portamos nosotros con Dios. A ratos que sí, a ratos que no. Indecisos. Pero dice, bendito el varón que confía en Jehová. Constante, manteniendo firme nuestra profesión como cristianos. El amor de Dios es incondicional. Y me gustaría que leyéramos un texto que nos ayuda a entender y confirmar esta cita. Capítulo 8, versículo 35 en adelante. Romanos 8, 35 en adelante dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez o peligro o espada? Y luego el 37 dice, pero Dios que nos ama nos ayuda a salir más que vencedores en todo. Por esto estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermosa promesa, ¿no? No hay nada que pueda separarnos del amor de Dios. No hay una posición tan bajo al cual podemos caer que Dios no nos puede perdonar y recibir en su familia si es que nosotros reconocemos nuestra condición y lo confesamos delante de Él. Sin embargo, saben que las promesas de Dios son condicionales. Y vamos a ver un poquito algunos de esos. Ahora, tenemos que entender que la condición ya fue cumplido por medio de Cristo Jesús. Cuando Él cargó esa corona de espinas, Él estaba cumpliendo con las condiciones para que nosotros podamos ser participantes de sus promesas. Sin embargo, nosotros también tenemos que elegir ser participantes de ellos. Una de las elecciones encontramos aquí, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendráis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, ¿por qué? Porque me buscaréis, ¿cómo? De todo vuestro corazón. Entonces, esa es una de las condiciones para tener cumplimiento de las promesas. Que busquemos a Jehová de todo corazón. En Isaías encontramos esta declaración que dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Ahora, ¿acaso esas cosas vienen naturales a nosotros? No, tenemos que buscar a Dios en nuestros corazones, permitir que Él obre en nosotros para poder hacer esto. Y es por eso que en las siguientes palabras dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Sí? Cuando reconocemos nuestra condición, Dios quiere que vengamos luego a Él. Si hayamos cometido algún pecado, debemos venir luego a Él. No dejar pasar tiempo. Mientras más tiempo deja uno pasar, más difícil es.
Pero cuando reconocemos nuestra condición, pronto debemos de venir al Señor y decir, aquí estoy, perdóname. Y entonces la promesa sigue diciendo, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahora, nuevamente aquí viene la presentación de los dos caminos. Dice, si quisieres y oyeres, comerás el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, serás consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces ahí nuevamente Él nos presenta los dos caminos y nos dice, elige. Yo ya he hecho todo lo necesario para que puedan elegir. Ahora eligen ustedes. ¿Sí? Ese es el mensaje que Dios nos da. Luego otro texto, Éxodo 15, 26. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, si dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Ahora es interesante porque aquí reitera la condición 4 veces. ¿Sí lo notaron? Dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si hicieres lo recto delante de sus ojos, si dieres oído a sus mandamientos y si guardares, entonces podremos reclamar la promesa. Qué interesante, ¿no? Entonces, el amor de Dios es incondicional, pero para poder reclamar las promesas, necesitamos rendirnos totalmente. Eso es lo que Él pide de nosotros. ¿Saben que también el perdón es condicional? ¿Han pensado en eso alguna vez? Y antes de entrar a eso, me gustaría decirles algo que aprendí apenas hace poquito. Yo siempre creía que la misericordia y la gracia eran una y la misma cosa. Pero la verdad es que son exactamente lo opuesto el uno al otro. Porque la gracia es algo que Dios nos da que no merecemos. ¿Cierto? Pero ¿sabe qué? La misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. ¿Ok? Esa es la misericordia de Dios. Porque todo lo que merecemos es la muerte. Es lo que merecemos como pecadores. Pero cuando nosotros venimos al Señor y decimos, Padre, ten misericordia de mí, que soy pecador, inmediatamente Él perdona nuestros pecados y nos abraza como si fuéramos su hijo que nunca hubiéramos pecado. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilla! ¿No? Entonces, ahí es donde se aplica la gracia. Una vez que hemos recibido la misericordia, se aplica la gracia, que es la justificación por la fe. Ahora, en Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. También en 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces ahí vemos claramente que además de confesar nuestros pecados, debemos de apartarnos de ellos. Y entonces Él limpia nuestros corazones de toda maldad. En Efesios 4:31 y 32 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Muchas veces nosotros como adventistas del séptimo día nos jactamos que nosotros no robamos, no cometemos adulterio, no robamos, pero ¿qué de enojarnos? De llenarnos de ira, de griterías, de maledicencias, y podríamos meter aquí también celos, ¿verdad? Porque también esos son características ¿de quién? De Satanás. No son parte de los frutos del Espíritu Santo. Entonces termina diciendo, antes, o es decir, en vez de seguir esas cosas mencionadas arriba, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos. Así que si Dios es misericordioso con nosotros, nosotros también a la vez debemos ser misericordiosos con otros, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
Qué interesante. Entonces aquí nos está abriendo, no solamente debemos de confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos, sin embargo, dice que debemos de perdonar los unos a los otros. En el Padre Nuestro decimos, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y en el versículo 14 y 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre, a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Qué interesante. ¿Han escuchado alguna vez a alguien decir, jamás podré perdonar a esa persona por lo que me hizo? Si la persona dice eso, no se da cuenta, pero se está pasando sentencia sobre sí mismo. ¿Sí? Al decir jamás podré perdonar, al albergar un espíritu no perdonador, estamos sellando nuestro caso nosotros mismos. Entonces es un punto muy importante. Y saben que el no perdonar a otros causa enfermedades físicas. ¿Sí? Muchas personas. Yo me acuerdo de una muchacha que vivió con nosotros un tiempo. Tenía una enfermedad muy rara. Y los doctores no saben ni qué hacer para ella. Tenía una enfermedad que se llama miastenia grave, que es una debilidad muscular. Pero a veces se pasaba más o menos bien, pero nosotros notamos que cuando ella recibía noticias de su casa y que en la carta su mamá le hablaba de su papá, ese muchacho se ponía grave, pero se ponía grave en un momento. ¿Por qué? Porque tenía odio en su corazón contra su padre. ¿Sí? Y podría platicarles de muchos casos. Me gustaría relatar algunos de ellos. Hace unos años estábamos en Chiapas y tuvimos el caso de una señora que tenía asma. Y nosotros pues empezamos los tratamientos naturales que siempre usamos para esa enfermedad. El cambio de alimentación primeramente, una dieta de desintoxicación, vaporizaciones con eucalipto y algunas otras cosas. Y esta señora no se mejoraba. Generalmente el asma es una cosa fácil para corregir, pero en este caso no fue tan fácil. Y después de 2 semanas de estar con nosotros y ella seguía teniendo esos ataques de asma, yo sentía que había algo más de fondo que un problema físico nada más. Entonces un día comencé a hablar con ella después de haber orado. Y empecé a preguntarle cosas de su pasado, etc. Y sabe que de repente salió. Ella empezó a llorar y con mucho coraje me empezó a decir que hacía 13 años que ella estaba esperando bebé y estaba bien emocionada, pensando que iba a tener un hijo. Su esposo, no siendo de la iglesia, no temiendo a Dios, le dijo un día, cuando tenía como 3 meses, te voy a llevar con un doctor. Y ella pensando que la iba a llevar con un doctor para un examen o algo, con gusto fue, pero resultó que el esposo la llevó con un hombre que la hizo abortar. Él no quería tener familia, no quería hijos. Y esta mujer sufrió tanto como resultado de eso. Y yo le pregunté, ¿y tú alguna vez has comunicado tus sentimientos a tu esposo? Me dice, no. ¿Y por qué? Eso es algo que tú deberías haber expresado desde un principio. Y pues tenía miedo, no lo había hecho, y ella estaba guardando en su corazón ese odio, esa desconformidad o inconformidad contra él y contra el doctor que le había hecho abortar. Entonces le dije, ¿sabe qué? Y le leí estos textos, estas citas que estoy mostrándoles aquí. Tú necesitas perdonar a tu esposo y también al doctor. Tú puedes pedirle a Dios que los perdones, pero tú verbalmente tienes que decir, yo te perdono. Y si tú no estás dispuesto a hacer eso, probablemente nunca te vas a sanar de tu asma. ¿Tú crees, doctor? Sí lo creo. Así que la siguiente vez que su esposo vino a visitarla, le invité a que pasara al consultorio con ella y que ella le platicara lo que me había platicado a mí. Y fue algo tremendo, con llanto, con grito, le dijo, le descargó esos sentimientos en su corazón y él se sorprendió y también se echó a llorar.
No sabía él, no sabía que ella sentía eso contra él. Y gracias a Dios sucedió algo muy hermoso. El Espíritu Santo le tocó el corazón. Él también le pidió perdón a ella. Y juntos nos arrodillamos ahí, oramos. Y él le perdonó, ella le perdonó y pues gracias a Dios se corrigió la cosa y nunca volvió a tener un ataque de asma. Qué interesante, ¿no? Y así podría contarles muchos casos increíbles. Un caso que sucedió hace muchos años, cuando yo era niño. Un doctor amigo nuestro en Denver, Colorado, llamó a Nueva York a mi papá y le dijo, si tú te vienes a recoger a un paciente que yo estoy atendiendo y lo llevas a tu rancho para tratarlo con tratamientos naturales, yo te pago el viaje redondo en avión. Entonces mi papá aceptó, voló a Colorado, observó el caso por una semana y ya volaron juntos. Este hombre tenía 43 años de edad y tenía como 14 años de estar padeciendo, como 9 años de estar padeciendo de una enfermedad que se llama esquizofrenia, ¿sí? Y un problema serio, que los doctores no saben, no hay curación para eso. Sí, les dan medicinas y se mejoran un poco, pero en cuanto se iba a su casa, después de un poco de tiempo, volvía a recaer y otra vez. Y durante esos 9 años había estado dentro y fuera del manicomio muchas veces. Entonces mi papá lo trajo en el avión a Nueva York. 2 semanas más tarde su esposa y sus 4 niñas se vinieron en carro y vivieron con nosotros 3 meses en nuestro hogar. Y mi papá lo estaba tratando con baños de vapor, con masajes, con hierbas, con dieta, con mucho trabajo, ejercicio al aire libre. Y aparentaba mejorarse un poco, pero de repente un día tuvo una crisis. Se quiso destruirse él mismo y mi papá tratando de impedirle, el hombre le torció el dedo chiquito y se lo fracturó. Y pues al ver eso mi papá dijo, bueno, voy a tener que meterlo también en una institución porque ya no puedo con él. Era un hombre grandote. Y entonces mi papá se sintió fracasado. Sintió que no había logrado hacer lo que deseaba. Y empezó a hacer más diálogo con la señora, preguntándole más de su niñez, de su juventud, de lo que había pasado. Y él empezó a contar a mi papá que él era hijo único, que el esposo había abandonado, el padre de él había abandonado el hogar cuando él era niño, y la mujer, la mamá, era muy posesiva con él. Y cuando él llegó a la edad en que debía empezar a noviar y tener novios, la mamá no quería que tuviera novia, porque tenía el temor de que lo iba a perder. Así de como había perdido a su esposo, iba a perder ahora a su hijo, que según ella era lo único que ella tenía en esta vida. Pues pasaron los años y él quería casarse, llegó a los 27, 28 años y ella no le había dejado casarse todavía. Entonces él había formado amistad con esta mujer y quería casarse con ella. Y le dijo a su mamá, entonces su mamá le dijo, tú te casas con esta mujer y ya no serás más mi hijo. Y él pensó, bueno, nos casamos de todos modos y se le pasará. Pero hay veces el orgullo, el egoísmo no permite que uno se somete. Y ellos hicieron planes de la boda, pasaron todas las invitaciones y todo, llegó el día, la madre no fue a la boda. Y cuando ellos regresaron de su luna de miel, la casa de la madre estaba vacía y no supieron ni dónde se había ido. Y para esa fecha habían pasado 14 años y aún no sabían de ella. Fíjense nada más. Entonces mi papá le empezó a preguntar, ¿pero nada han sabido? Bueno, parece, hubo rumores de que estaba en tal parte en el estado de Ohio. Ahora Ohio está pegadito con Nueva York casi. Y entonces mi papá llamó información y pidió el teléfono de esta señora en esa ciudad donde la nuera le había dicho que pensaban que estaba. ¿Y qué cree? Que le dieron un número telefónico a mi papá. Entonces con mucha oración mi papá marcó el número. Y cuando contestó, mi papá le preguntó, ¿usted es fulano de tal? Sí, yo soy. Tengo que hablarle acerca de su hijo. Y ella contestó, yo no tengo hijo.
todavía después de 14 años estaba viva ese coraje contra su hijo por haberse casado. ¿Sí? Y entonces mi papá le empezó a decir, pues tal vez te interesa saber que él está en un manicomio. Y bueno, ya se ablandó un poco la señora, mi papá habló con ella como media hora, le dio la información de cómo llegar a nuestra casa, invitándola que viniera, que sentía que eso era la parte que faltaba para la sanidad de su hijo. Pues pasamos el resto del día en ayuno y oración, pidiéndole a Dios que su Espíritu Santo tocara el corazón de esa mujer para que viniera. Pues, alabado sea Dios, al día siguiente llegó la señora a nuestra casa. Y mi papá habló con ella un rato y luego fue a la ciudad a traer al Señor, al hijo. Pues sucedió algo maravilloso, algo increíble. Ellos comenzaron a hablar y no dejaron de hablar por 9 horas. Continuo. A ratos llorando, a ratos gritando, a ratos hablando suave. Fue algo tremendo, increíble. Mi mamá les llevaba fruta, les llevaba tecito para que no se interrumpieran, que siguieran platicando. ¿Sí? Y alabado sea Dios, terminaron de rodillas, abrazados, pidiéndole a Dios que los perdonara y pidiendo perdón el uno al otro. Y saben, salió la señora de ese cuarto a buscar a su nuera, con lágrimas, la abrazó pidiéndole que lo perdonara por haberse portado así con ella. Y luego a cada una de sus nietecitas que nunca había visto. Imagínense, 4 nietecitas, la mayor de 12 y la más chica de 3 meses. Bien chiquita, 4 meses tenía. No, hombre, una cosa increíble. Todos estamos llorando de gusto. Sabe que la señora pasó un rato más ahí en la casa y luego se fue de vuelta, despidiéndose con abrazos, con besos. Se fue de vuelta a Ohio. Una semana más tarde, ese hombre, completamente sano, manejó el carro con su familia de vuelta hasta Colorado y nunca volvió a tener problemas de esquizofrenia. Así que muchas veces mantener ese odio, ese coraje dentro del corazón, ese rencor, produce enfermedades físicas. Y necesitamos estar dispuestos de perdonar para poder recibir la sanidad completa. Así que Dios nos ayude a recordar eso. Hay una parábola que me gusta muchísimo, la parábola de los 2 deudores. No vamos a tomar tiempo de leerlo, pero me gustaría que ustedes busquen el texto y lo lean después. Pero en breve lo voy a contar. De un rey que mirando las cuentas de su reino encontró que un hombre le debía una cantidad de $7 millones. Aproximadamente en nuestro tiempo. ¿Sí? ¿Quién podría pagar $7 millones? Yo creo que nadie aquí. Jamás en toda nuestra vida. El rey llama al hombre y le dice, oiga, vamos a ponernos a cuentas, págame. Y el hombre dice, pues fíjate que no puedo. Entonces dijo el rey, está bien. Y como era costumbre entonces, dijo, voy a vender a tu esposa y tus hijos y a ti te meto en la cárcel a que trabajes hasta que pagues todo. Y dice que el hombre cayó de rodillas y le dijo, tenme paciencia, te lo pagaré todo. Y dice la parábola que el rey fue movido con compasión. Y le dijo, no me debes nada. Olvídelo, te perdono la deuda. Y el hombre salió. Y no había caminado ni 3 cuadras cuando se encuentra con un fulano, un colaborador que le debía 100 denarios, que vendría siendo el sueldo de 100 días. Que en nuestro tiempo, ¿qué sería? $3,000, $2,000, $3,000, 100 días de trabajo. Tal vez nadie de nosotros lo cargamos ahorita en el bolsillo, pero es algo que más factiblemente podríamos liquidar, ¿no es cierto? Y le dice, págame. Y el hombre le dice, pues fíjate que no lo cargo conmigo ahorita. Déjame hacer los movimientos y a ver dónde... No, dice, págame ahorita. Y le pescó del cuello. Y el hombre cayó de rodillas y le dijo, tenme paciencia, te lo pagaré todo. Y dice en la parábola, y no quiso, sino que lo entregó a los verdugos y lo metieron a la cárcel. ¿Sabe, hermanos? Ustedes y yo somos ese deudor de los $7 millones. La deuda que tenemos para con nuestro Padre Celestial, el Rey del Universo, es la deuda de nuestros pecados.
Y no hay forma que nosotros podemos en alguna manera pagar esa deuda. Lo único es caer de rodillas y decirle, ten misericordia de mí, que soy pecador. Y alabado sea Dios, Él dice, ¿sabe qué? No te preocupes, ya está pagado, ya está saldado tu cuenta. Mi hijo ya pagó ese precio por ti, así que vete en paz. Pero ¿qué hacemos nosotros, hermanos? Muchas veces salimos y entramos aquí a la iglesia, encontramos una hermana que porque no nos sonrió, ya no queremos hablarle. O porque dijo algo así o asá, ya no podemos soportar verla siquiera. O porque fulano, porque le pedí un favor y no lo hizo, ya no le quiero hablar. Ya no le perdono. Muchas veces así somos, hermanos. Tenemos esas cositas y que eso pudiera ser la causa de que no entremos al reino del cielo. Ojalá que pudiéramos comprender, y yo creo que en realidad a Cristo le hubiera gustado haber contado esta historia de otra manera. Yo creo que le hubiera gustado haber contado de que ese hombre, al salir de la presencia del rey, de haber sido perdonado ese deuda tan grande, salió saltando y brincando y cantando, y cuando encontrara al otro le dijera, oiga, yo he sido perdonado mi deuda tan grande, lo que tú me debes, olvídalo, te lo perdono también. ¿No crees que así es la forma que Cristo le hubiera gustado haber contado esa historia? ¿Sí? Así que ojalá que nosotros podamos entender eso. El perdón es elegir librar a otra persona de nuestra condenación, porque Cristo nos ha librado a nosotros de la suya. Es tratarlos como si ellos siempre nos hubieran amado, porque Cristo siempre nos ha amado. Esas son palabras de Mark Finley, de la matutina, hace un poquito más de un mes. Y luego de Ellen White dice, el perdón es sanador. Cuando perdonamos a otros que no lo merecen, abrimos nuestro corazón a la sanidad de Dios. El perdón es el remedio de Dios para la ira, la amargura y el resentimiento. Se nos anima a cultivar un espíritu perdonador. Así que como dice aquí, Él está dispuesto de perdonar y corregir los problemas. El Señor Jesucristo dice, cuando vienes a la casa de oración para ofrecer tu ofrenda y recuerdas que algún hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda, ve, arregla cuentas con él primero y luego venga y presente tu ofrenda. ¿No es cierto? Así que Dios nos ayude, hermanos. Y eso me hace pensar en los discípulos, antes de que les pudiera venir el Espíritu Santo. Ustedes saben bien que ellos estaban de pique entre ellos. Y peor cuando la madre de Juan y Santiago habían pedido a Jesús que permitiera que cada uno de sus hijos sentara uno de cada lado de él. Había más problema, más fricción entre ellos, porque cada uno deseaba ese lugar al lado de Cristo cuando estableciera su reino. ¿Sí? Ellos tuvieron que humillarse y pedir el perdón el uno al otro para poder estar preparados para recibir el Espíritu Santo. Y saben, hermanos, que el Espíritu Santo quiere obrar en nosotros. Está el Espíritu Santo esperando que nosotros nos prestemos para que nos pueda usar. Pero muchas veces nosotros tenemos esas cositas entre nosotros, por el egoísmo, por el orgullo. Que Dios nos ayude a humillarnos y perdonar los unos a los otros y amarnos como Cristo nos ha amado. Cuando entendemos que Dios nos ha perdonado, nos debe de llenar de agradecimiento. Y, por ejemplo, en este texto dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18. Y en Efesios 5:17 al 20 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y hablando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo
al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos motivos, hermanos, de alabar a Dios siempre. Por ejemplo, después de ver una promesa como esta en 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, ¿por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Y otra promesa tan maravillosa dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Me gusta aclarar ese punto. Si nosotros miráramos a nuestro alrededor, no importando qué tan fuerte sea nuestra prueba, siempre podremos encontrar a alguien que sufre más que nosotros. ¿Sí? Me acuerdo un relato de un hombre que decía que se quejaba y se sentía avergonzado porque no tenía zapatos, hasta que vio a un hombre que no tenía pies. ¿Sí? Y así muchas veces nosotros nos quejamos por cosas que en realidad no tienen ni significancia, ¿verdad? Entonces dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común entre nosotros. Todos padecemos de algo, ¿no? Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios promete darnos la fuerza para salir de cualquier promesa. Y cuando nosotros nos sentimos desanimados y agobiados con alguna prueba, algún problema, debemos de recordar que simplemente el diablo está tratando de hundirnos en la depresión, en la desesperación. Y ahí es cuando debemos repasar esas promesas, reclamándolas como nuestras y alabar el nombre de Dios por ellos, y así podremos subir por encima de los problemas y podremos salir victoriosos por medio de Cristo Jesús. No voy a tomar el tiempo de leer todo esto, les dejo de tarea. Mateo 6, 25 al 34, habla de los pajaritos y del pasto del campo, como un momento es y otro momento ya no es, las flores, los lirios, ¿verdad? Y cómo Dios provee para ellos. Y ni Salomón en toda su gloria fue vestido como uno de esos, ¿verdad? Que por qué nos preocupamos, sabiendo si Dios provee para los pajaritos, ¿cuánto más no va a proveer para nosotros? Que pagó un precio infinito por nosotros, ¿sí? Y termina diciendo más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿verdad? Entonces vamos a recordar eso. ¿Saben ustedes cuántas promesas hay en la palabra de Dios? Aproximadamente 3.578 promesas. Así que tenemos amplias promesas. Cuando nos sentimos desanimados, hermanos, vamos a la palabra de Dios, a buscar sus promesas. Y al leer esas promesas y hacerlas nuestras, nos llenan de aliento, nos llenan de fuerza para seguir adelante a través del Señor Jesucristo. Teniendo ese conocimiento de que Él nos perdona, nos debe de llenar, como mencioné, de alegría. Y dice en Proverbios 17, 22, el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Y luego en Salmo 103, 1 al 5, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, o algunas traducciones dicen todas tus enfermedades, el que rescate del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacie de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. En Proverbios 3, 5 al 8 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyas en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Por qué? Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Así que aquí nos está diciendo que el confiar en Dios es salud para nosotros. ¿Sí? Ahora ya mencioné que todos los demás remedios naturales al cual nos referimos durante la semana son importantes.
pero no tendría ninguna importancia si no tomamos en cuenta esta última, de confiar en Dios. ¿Sí? Y en Santiago nos dice que debemos, si guardamos toda la ley de Dios, pero ofendemos en un punto, ¿qué pasa? Es como si no guardáramos ninguno. Y me acuerdo una vez, llegó una señora a mi consultorio, y comienza diciéndome, doctor, soy vegetariana de no sé cuántos años, no tomo ni leche, ni queso, ni huevo, como solo 2 veces al día, me duermo a las 8 de la noche, hago 2 horas de ejercicio diario, tomo 2 litros de agua diarios. Y yo comencé a pensar, pues entonces, ¿a qué vienes conmigo? ¿Verdad? Porque estaba llevando a cabo todas las leyes de la salud. Pero luego se puso seria y me dice, pero tengo un problema. Tengo una tos, ya casi 1 año y no se me quita por nada. Y empezaba a trabajar mi mente, ¿por qué tendrás tos si no tomas leche? Y le pregunté, ¿de veras no tomas leche y nada? No, nunca. Ni queso tampoco, no, nunca. Y azúcar tampoco, nunca. Pura miel de ave. ¿Harina blanca? No, nunca. Y quedé yo, pues, ¿qué será? De repente se me vino a la mente algo que de pronto lo quise rechazar. Dije, no puede ser. Pero luego dije, no, la tengo que preguntar. ¿De casualidad fumas? Cuando mencioné eso, le empezaron a correr las lágrimas. Doctor, por favor, no me digas que tengo que dejar de fumar. ¿Sabe qué? En ese instante a mí me brotaron las lágrimas, porque yo sentí totalmente impotente en ese momento. Y le dije, si tú no estás dispuesta de dejar de fumar, mejor levántate y salte de mi consultorio en ese mismo momento, porque no hay nada que yo pueda hacer para ayudarte. ¿Saben, hermanos? Muchas veces yo creo que el Señor Jesucristo siente así con nosotros. Él nos ha dado todo para que tengamos la salvación y para que tengamos salud y que lo tengamos en abundancia. Y nosotros muchas veces hacemos todo excepto. Pero sabe, hay una cita en el librito Palabras de Vida del Gran Maestro que dice, el ser casi, pero no totalmente salvo, no es ser casi, sino totalmente perdido. ¿Sí lo entendieron? Lo voy a repetir, escúchenlo bien. El ser casi, pero no totalmente salvo, no es ser casi, sino totalmente perdido. Así que, hermanos, Dios nos invita a que hagamos una entrega completa de nuestro ser, físico, mental y espiritual. Y eso incluye nuestros hábitos, nuestro estilo de vida. Y quiero decirles, hermanos, que lo que yo les he enseñado durante esta semana no es nada más una reforma de salud. Hermanos, es el estilo de vida adventista del 7º día. Ese es el estilo de vida que Dios nos dio como para que nosotros destacáramos en el mundo como un pueblo peculiar, como un pueblo especial, un campamento de sacerdotes santos para el reino del Señor. Y Él quiere poder brillar a través de nosotros para que otros se dan cuenta de las bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Pero hermanos, yo les invito, vamos a someternos plenamente. Vamos a entregarle nuestra voluntad para que Él obre en nosotros tanto el querer como el poder de hacer su buena voluntad. Hemos llegado al fin y mi oración, hermanos, para cada uno de ustedes se encuentra en estas palabras de 1 Tesalonicenses 5, 22 al 24, que dice, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Que Dios les bendiga. Seminario, Salud y Felicidad.